Buenas tardes, queridos amigos. Soy Carla Díaz. Estoy junto a mi amigo Edgar Zambrano y este es su programa Introducción a la Biblia Hebrea. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, muy bien. Aquí estamos listos ya y ansiosos por tomar este tema que va a ser un tema muy controversial, un tema muy interesante, donde, como siempre, vamos a brindarles diferentes líneas de pensamiento, pero vamos a crear un poco de polémica en cuanto a las historias bíblicas de los patriarcas y pues estamos deseosos de empezar, ¿no? Esta es la lección número 6, ¿cierto? Sí, La así historia es. de los patriarcas. Esta es la primera parte de las tres partes que tienen que ver con este título. Sí, vamos a dividirlo en tres partes porque son obviamente tres patriarcas principales, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, para dedicarles el suficiente tiempo, vamos a hacerlo así de esta manera, ¿verdad? Para hablar un poco más a profundidad, ya que sobre todo Abraham y Jacob, Isaac sí es muy importante, pero los que tienen mayor historia o preeminencia en la historia son Abraham, por supuesto por ser el primero, y Jacob, ¿verdad? Porque de ahí salen las 12 tribus. Entonces, vamos a traer hemos basado esta investigación en varios libros. Por supuesto, la introducción a la Biblia hebrea, o Antiguo Testamento, por parte de la doctora Christina Hayes de la Universidad de Yale, pero también estamos utilizando un libro que se titula El origen del monoteísmo bíblico, de Mark Smith. También es un académico prominente especialista en el Antiguo Israel. Y estamos también utilizando otro libro que justamente hace unos días acabo de encontrar y se lo compartí a Carla, sobre Sara, pero una muy controversial postura la doctora Sabina Teobal, una académica también judía, pero ya falleció. Pero este libro fue hecho en el 84, precisamente defendiendo su tesis doctoral, en el cual vamos a ver otra cara de la historia, otra posible interpretación de la historia de Abraham y de Sara. Y a mi parecer, yo personalmente encuentro fascinante esta postura. Ese libro se va a compartir Sí, para estos aquellos que libros sepan vamos a leer estar, inglés. tristemente están en inglés, para aquellos que no saben español, pues van a tener que hacer uso de alguna herramienta de traducción, pero déjenme decirle, vale la pena, aunque no sepan inglés y aunque lo tengan que traducir párrafo por párrafo, yo lo recomiendo realmente porque sí, son libros que no los he encontrado en español, no creo que sean traducidos en español porque no todos los libros que hay académicos llegan a la lengua española. Pero son libros que son importantísimos, importantísimos porque nos abren el panorama y nos presentan teorías o hipótesis que a lo mejor pueden ser escandalizantes para muchos, pero que están basadas, tienen su razón de ser. O sea, ningún académico, como decimos nosotros comúnmente en México, se saca las cosas de la manga. O sea, nadie hace una teoría simplemente porque se despertó una mañana y se le ocurrió y dijo, voy a hacer eso, ¿no? Son años de estudio, son de mucho tiempo invertido en investigaciones y lo que nos aportan, así como todo, debemos de analizarlo, ¿verdad? No quiere decir que sea una sola línea de pensamiento, no hay otra vez repito, no hay una verdad única, cada quien posee una verdad y esa verdad cambia muchas veces y se ajusta a lo que aprendemos día con día. ¿Me comentabas tú que la escritora de ese libro era alumna de Rafael Patay? Rafael Patay es el mentor de ella. Te comentaba afuera de cámaras que cuando yo encontré el libro que estaba investigando esta historia, al principio pensé que la autora, sin leer el libro, pensé que la autora era de la escuela maximista, perdón. Es decir, que creía que de hecho las historias patriarcales habían sucedido históricamente, ¿verdad? Pero ya después de leerlos me doy cuenta que sí es un libro académico y está más del lado minimalista, es decir, que piensa que fueron historias, eh, mitos fundacionales y que no necesariamente tiene que ser tal y como está escrito en el libro, ¿verdad? Aunque te digo que existen varias líneas de pensamiento para esto. Hay quienes postulan que las historias que están escritas de los patriarcas de Moisés y de todo sucedieron literalmente
hay elementos para creer que por lo menos alguna parte de la historia sucedieron. Yo en lo personal pienso que algo tiene que haber detrás de estas historias, algo histórico, porque crear una historia de la nada pues está bien difícil, ¿no? Y mucho más de una trama tan enredada o tan compleja como es la historia de los patriarcas, ¿no? Que decir que a alguien se le ocurrió y la inventó para enseñar algo está algo increíble, ¿no? Tanto como decir también que sucedió exactamente como dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay elementos para creer que la historia tiene algo de veracidad histórica, pero también hay elementos para decir que la historia en realidad fue desarrollada literariamente, no ocurrió todo como dice el pie de la letra, ¿no? Y vamos a ver algunas cuestiones pros y contras, algunas razones por las cuales algunos elementos sí pudieron existir históricamente y otros por los cuales que de plano fue algo que se le ocurrió al escritor, ¿no? Obviamente con la finalidad de establecer una verdad moral. Entonces, pues si quieres comenzamos. Comenzamos. Ok, bueno, vamos a analizar, dijimos, las historias de los patriarcas, empezando con Abraham. Y cuando dices Abraham, inmediatamente asocia uno la palabra fe, ¿no? Porque se nos enseña, al menos a todos los cristianos y los que profesan la religión del judaísmo, o que de alguna medida son monoteístas, como las tres grandes religiones, el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, que Abraham es el padre de la fe, que todo empieza con Abraham. Y hasta ahorita, si tú te fijas, las lecciones pasadas, hemos hablado de los primeros capítulos, los primeros 10 capítulos de Génesis, donde no existe un pueblo elegido, ¿sí? Existe simplemente el ser humano. Ahora aquí ya, al entrar en esos capítulos del 12 en adelante, aparentemente se cambia el enfoque del éxito, porque mientras que en los primeros capítulos era algo general, era algo genérico, trataba con toda la humanidad, se destruye la humanidad, el hombre desobedece, se destruye por las cuestiones de la maldad, la violencia. Ahora, a partir de este capítulo, el enfoque cambia y se pone sobre una sola familia, un solo hombre, ¿verdad? Como si Dios redujera su enfoque y dijera, ok, ya que no pude controlar a todos los seres vivientes, bueno, voy a enfocarme en uno solo para tratar con él, ¿verdad? Entonces, sucede en esta narrativa lo que se conoce como la promesa triple, ¿sí? Es decir, que Dios se presenta con Abraham por alguna razón especial, escoge este personaje y vamos a analizar esta historia como una historia literaria, ¿sí? Porque no poseemos aquí los elementos para decir, ok, sí sucedió o no sucedió. Hay cantidad de libros que se han escrito a favor y en contra de la historicidad de Abraham. Y ahorita es un debate que no va a terminar, porque mientras que está muy detallada la historia y cuenta las andanzas de Abraham desde que sale de su tierra, de la tierra de Ur, hasta que llega a la tierra de Canaán, no hay forma de probar lo que sucedió, ¿verdad? Ya el arqueólogo Israel Finkelstein habla más detalles sobre esto en su libro de Desenterrando la Biblia y en la serie de documentales. Yo creo que también podemos ahí colgar en los links a los documentales de Israel Finkelstein en la lección para que los que nos están siguiendo puedan saber quién es Israel Finkelstein. Es uno de los de ahorita modernos, el arqueólogo quizás de mayor renombre, arqueólogo judío, que se dedica a estudiar las cuestiones históricas como la de Abraham, como la de David, como la de Salomón, para tratar de probar o de desmentir su historicidad, ¿verdad? Israel Finkelstein es de la Universidad de Tel Aviv, creo, ¿cierto? Sí, y por ahí circulan muchos videos, ¿no? que podemos accesar. Y te digo, hay una gran discusión entre si eso no es. Vamos a verlo como la historia. Vamos a analizar la historia literaria para, como dije anteriormente en otras ediciones, para poder sacar el mayor provecho de ella, ¿verdad? Entonces, Dios le presenta a Abraham y le dice, ¿verdad? Que él quiere que salga de esa tierra, de la tierra de sus padres,
y vaya a un lugar en donde le va a mostrar. Nota, tenemos que tener en cuenta que en este punto Abraham no es hebreo, ¿sí? Abraham no es judío tampoco, no existe tal cosa. Si vamos a hablar del origen étnico de Abraham, lo que podemos considerar es que era sumerio, ¿sí? Porque vivía en la tierra sumeria, ¿verdad? Y donde lo sitúas tentativamente la historia, ¿no? El periodo histórico que supuestamente data Abraham, pues cabe dentro de la cultura o civilización sumeria, ¿no? Hay ciertos libros que aunque no son parte del canon, por ejemplo, el libro de Hazer, un libro que ya me había tocado estudiar hace como 4 años, que hoy en día le está tomando más revuelo y por ahí sacaron un documental del libro de Hazer, que no se cree que sea antiguo. Sin embargo, pues dado la cuestión literaria también sirve para analizar, ¿no? Este libro de Hazer lo cito porque narra a detalle la historia de Abraham, desde que nace, ¿no? Desde el punto de vista histórico, supuestamente, ¿no? De que nace y es una persona prominente de su nacimiento y su padre, pues es un jefe de la guardia de Nimrod, ¿sí? Y según narra el libro Hazer, que cuando Abraham era joven, él estaba estudiando con Sem, que es considerado Melquisedec en el libro de Hazer, y él estudiaba con Sem, hijo de Noé, y de ahí que empezó a entender que Dios no podía ser representado en un ídolo, ¿no? Porque finalmente se nos muestra a un Abraham que le cree a Dios todo lo que dice, que no duda y que aparte pues es el fundador del monoteísmo, así se le presenta, ¿verdad? Cuando nosotros, bueno, menos como cristianos, nuevamente, cuando hablo del punto de vista religioso, me refiero al cristianismo y mayormente al Pentecostés, porque es donde yo me desenvolví por casi 30 años, ¿no? Entonces, cuando empiezas a aprender la historia, te enseña que Abraham es el padre de la fe y que Abraham creía en un solo Dios. Lo cual no es cierto, porque el texto original, el texto bíblico original, dice que Abraham, cuando habla Abraham, dice que cuando los dioses me sacaron de la tierra de mis padres, me hicieron vagar, lo hacen en una forma plural, ¿no? Después, posteriormente, se edita esta parte y se le da el matismo noteísta, ¿no? Hay una historia muy curiosa que es de las primeras historias que se le enseñan a los niños judíos sobre Abraham. Y se narra, esta historia también se encuentra en el libro de Hazer. Se dice que cuando Abraham tenía alrededor de 13 años, su padre tenía una tienda en donde se vendían ídolos, ¿sí? Ídolos de todos tamaños, dioses de todos tamaños. Entonces, el padre de Abraham era una persona idólatra, ¿no? Y Abraham, que empezaba a cuestionarse sus raíces religiosas, pues creía en un único Dios, supuestamente la historia dice, y le decía al padre que por qué vendía estos ídolos, que no podían hacer nada por el hombre. Entonces Abraham, el padre de Abraham, se enojaba con Abraham y lo mandaba al mercado a vender ídolos. Iba Abraham vendiendo ídolos y decía, según la narrativa del Talmud y según la historia que se le enseña a los niños, dice que Abraham anunciaba a sus ídolos, pásele, lleve sus ídolos, no van a hacer nada por usted, no se pueden mover, pero llévelos, ¿no? Entonces trataba de desacreditar los ídolos que su padre vendía, ¿no? Entonces dice que ese sentimiento de Abraham de repulsión hacia las estatuas y los ídolos y los dioses empezó a crecer hasta tal punto que el padre salió de viaje y dejó a Abraham encargado de la tienda. Entonces Abraham ya no aguantó la situación de tener que estar lidiando con los ídolos y agarra un hacha y empieza a quebrarlos, a romperlos todos los ídolos, ¿no? Y rompe todos los ídolos de la tienda de su padre, excepto el más grande. Y le pone, cuando termina de romper los ídolos, le pone el hacha en las manos del ídolo mayor y se va de la tienda. Entonces, cuando el padre regresa
encuentra a sus ídolos todos quebrados y va inmediatamente con Abraham y le dice, Abraham, ¿qué pasó? ¿Por qué rompiste todos los ídolos? Y Abraham le dice, no, yo no fui, padre, lo que pasa es que yo les llevé de comer, pero el ídolo más grande pues se enojó con los demás que no lo dejaban comer y los agarró a hachazos y los quebró a todos. Y entonces el padre de Abraham Taré se enoja y se enfurece y dice, ¿cómo vas a decir eso si los ídolos no caminan y eso no se mueven? Y luego le dice a Abraham, entonces ¿por qué los adoras? ¿Por qué los vendes? Si sabes que no se mueven, si sabes que no caminan, si sabes que no hacen nada, ¿por qué los vendes y los adoras como si fueran dioses? Esa es la historia que narra la primera historia que se le enseña a los niños cuando se les enseña sobre Abraham. Y el libro de Hazer elabora un poco más y dice que cuando sucede este episodio, el padre de Abraham, Taré, va con su jefe, Nimrod, y acusa a Abraham de haberle quebrado sus ídolos. Entonces Nimrod se molesta y manda a llamar a Abraham y le cuestiona y Abraham dice, sí, yo los quebré. Entonces sucede lo mismo que pasa en el libro de Daniel. Ya ves que en el libro de Daniel, cuando los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, son los nombres que les habían dado, no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor, los arrojan al horno de fuego. Bueno, sucede exactamente lo mismo. A Abraham lo arrojan al horno de fuego, ¿sí? Y igual lo calientan 7 veces más porque Nimrod estaba infurioso y lo avienta al horno de fuego. Y dice que la narrativa es exactamente igual. El Nimrod ve que alguien se pasea en el fuego y que no le pasa nada y que alguien acompaña a Abraham. Total que lo saca y de esa manera Abraham es salvado por Dios por haber creído en un solo Dios. Eso es lo que trata de ilustrar esta historia. Pero el hermano de Taré también dice, yo también creo en Dios, que creo en un solo Dios, entonces lo avientan al horno y antes de que llegara al horno ya te había muerto, ¿no? Es muy similar a lo que ocurre con Daniel en el esfuerzo de los leones también, ¿verdad? Que avientan al enemigo de Daniel y antes de que cayeran ya los leones lo habían despejado, ¿no? En este caso, por eso la Biblia dice nada más que el hermano Arán murió delante de Taré su padre, porque se supone que en el libro de Jesús dice que Taré estaba viendo esa situación. Bueno, eso es lo que narra un poquito para entrar en detalles y hablar un poco sobre quién era Abraham, ¿no? Se supone que Dios lo elige porque era una persona, obviamente con las características de pureza, integridad, honestidad y que creía en un solo Dios, ¿no? Eso es lo que trata de explicar la narrativa. Y posteriormente ya, le hace una promesa triple, ¿verdad? Le dice que deje su tierra, que vaya a un lugar donde le va a indicar, no le dice a dónde va a ir. Entonces, ahí es donde se enfatiza el aspecto de la fe de Abraham, que sale de su tierra aparentemente sin saber a dónde va a ir, simplemente creyendo en una promesa que Dios le hace, ¿verdad? Y Dios le dice que le hace 3 promesas. Le dice que, primero que nada, que le va a dar tierra, ¿verdad? Porque le dice, ahí podemos ver en Génesis 12, capítulo 12, cuando del 1 al 3, donde dice, pero ya había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostré. Entonces, la primera promesa que le hace es que le va a dar una tierra, ¿verdad? Y luego la segunda promesa es que le va a dar una gran descendencia. Dice el versículo 2, y haré de ti una nación grande. Y luego la tercera promesa que hace es que lo va a bendecir, ¿verdad? Le va a dar bendición. No especifica qué tipo de bendición. Muchos asumen que es una bendición material por cuanto Abraham se hizo rico, ¿verdad? Pero no necesariamente significa eso, simplemente dice que lo va a bendecir. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, esa es la promesa triple o lo que se conoce como promesa triple hacia Abraham, ¿no? Que le va a dar tierra, que le va a dar una gran descendencia y lo va a bendecir, ¿no? Entonces, ese es a grosso modo el llamamiento o lo que se conoce como el llamamiento de Abraham. Se le manda que salga de su casa, de su parentela, hacia un lugar que no se le había dicho dónde es y pues sale ya con una esposa porque dice que toma en el capítulo 11 dice que toma a su esposa Sarai
pero hay una mención en el versículo 30 donde dice que Sarai era estéril y no tenía hijo. Es un versículo pequeñito, ¿verdad? Que lo insertan ahí sin ninguna mayor mención, pero vamos a ver todo lo que trae esta pequeña mención de que Sarai era estéril. Ahora, otra cosa que no menciona tampoco en el versículo, en el capítulo 11, donde dice que empieza a hablar, el capítulo 11, versículo 27, empieza a hablar de las generaciones de Tareta, de engendró a Abraham, a Nacor, a Harán, y Harán engendró a Lot, ¿verdad? Entonces, se menciona, dice el versículo 29, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Abraham, padre de Milca y Isca. Pero no se dice en ningún momento ahí que Abraham y Sara eran medios hermanos, eran hijos del mismo padre, ¿verdad? Tanto Sara era padre de Abraham como era padre de Sara, la esposa de él. Y eso es un hecho que tiene relevancia de índole histórica, lo vamos a ver un poquito más adelante en la historia, porque en la lección, porque tenemos que tener esto en cuenta. Entonces, el mandato de Dios dice, yo haré de ti, ¿verdad? Yo te voy a convertir. Y se le señala solamente a Abraham. Obviamente, los que salen con Abraham, pues se supone que van a estar amparados bajo esa promesa de Dios o de Yahvé hacia Abraham, ¿verdad? De descendencia, y así habla sobre, en unos cuantos versículos, de que lo va a bendecir. Sin embargo, la historia toma un giro interesante porque Sara es infértil, Sara es estéril y no hay una manera de que él tenga una descendencia, al menos con Sara, ¿verdad? Con su esposa. Entonces, aquí se genera lo que se conoce como un pacto, ¿verdad? Ya vimos en las clases anteriores que Dios había hecho un pacto con Noé, el pacto noahida, en donde Dios dice, ok, ya no voy a destruir la tierra con agua, ahora pueden comer animales, matarlos y comer, pero su sangre no la van a comer, ¿verdad? Ese es el pacto que hace Dios o Yahvé con Noé. En este caso, hay otro pacto que se hace, un segundo pacto que se hace con Abraham. La palabra hebrea para pacto es brit, ¿verdad? Entonces ahí significa, brit significa promesa, significa voto, significa un contrato, significa un acuerdo, o en este caso pacto, ¿verdad? Un acuerdo entre otras partes. Ahora, es interesante porque en un pacto normal sirve a los intereses de un poder superior, ¿sí? Cuando hay un acuerdo, obviamente se tienen que ver beneficiadas ambas partes, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en el ámbito político siempre, donde se firman acuerdos. Una parte obtiene algo y la otra parte obtiene otra cosa, ¿verdad? Eso se llama pacto de paridad, donde ambas partes obtienen un beneficio. Hay otro tipo de pacto que se le conoce como un pacto unilateral, ¿sí? En donde solamente una persona, como quien dice, es obligada a hacer algo para beneficio de otra, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace un pacto con Abraham, se nos enseña, al menos en la parte cristiana, que es un pacto unilateral, porque siempre te dicen, bueno, Dios puede hacer un pacto contigo, pero tú no puedes hacer un pacto con Dios porque no hay que le ofrezcas a Dios. Es lo que se nos enseña en algunas denominaciones, no en todas, ¿verdad? Hay otras que, como las que hay hoy en día, donde dice, manda tu dinero y pacta con Dios. O sea, Claro, da tu las dinero y Dios te da algo, ¿no? carismáticas, apostólicas, proféticas, ellos sí Ándale, sí. pactan. Sí, donde tú das algo a cambio, como los famosos deseos de una persona acá por mi tierra, que decía que mandara $100 y Dios te iba a dar 3 deseos, y se basaba ahí en el libro de Levítico, donde decía que darán su dinero por lo que deseen, pero refiriéndose a que no podías comprar el animal para sacrificarlo porque no lo podías traer desde tu lugar. Entonces llegabas al templo y ahí lo comprabas para tu dinero lo dabas por el animal que desearas sacrificar, ¿no? Pues lo sacan de contexto y dicen, no, tú das tu dinero por lo que desees y Dios te, como el típico genio de la lámpara, ¿no? Que Dios te concede 3 deseos y tú mandas tu ofrenda, ¿no?
Entonces, ese es otro tipo, el tipo de pacto de paridad, pero se nos enseña algunas veces, al menos yo aprendí en la denominación en la que estaba, que el pacto, en este sentido, Dios, con Dios era unilateral, porque no había nada que tú le pudieras dar a Dios, pero sin embargo, Dios es el que hacía un acuerdo contigo, ¿no? Entonces, este pacto abrahámico queda recalcado, queda puesto de nueva cuenta cuando se instituye la circuncisión, ¿sí? Porque de nueva cuenta se le aparece Dios de nueva cuenta a Abraham y le dice, ok, mira, vamos a hacer esto, yo te voy a bendecir, lo mismo, te voy a dar una tierra y te voy a hacer tu descendencia como la arena del mar, ¿verdad? Como las estrellas del cielo, si las puedes contar, entonces vas a poder contar tu descendencia. Entonces, pero le dice que va a haber una señal, ¿verdad? Le instituye entonces que tiene que haber una señal. Vamos a regresar a esta señal un poquito más adelante, ¿no? Hay algo que tenemos que recalcar, fíjate, aún cuando se escribe que Dios le va a dar una tierra a Abraham, se hace precisamente, o se hace principalmente para tener una justificación moral para la concesión de la tierra a Israel. Acuérdate que no tenía tierra y dice, es que, ¿cuál es la justificación? Es que Dios me dio esta tierra, ¿verdad? Y no quiero entrar en detalles de que si tienen derecho o no tienen derecho a la tierra. Obviamente todo pueblo tiene derecho a tener una tierra, ¿sí? Pero sí lo pongo yo en otros términos. Los hebreos, los israelitas, despojaron de su tierra a los habitantes originales. Y se usó precisamente esta justificación, es que Dios nos dio esta tierra, ¿no? Acuérdate cuando ya empieza la conquista de la tierra prometida en Canaán, a través de Josué, la justificación es precisamente que Yahvé nos dio esta tierra, ¿verdad? Y Caleb viene con Josué y teniendo 80 años dice, yo soy como cuando tenía 40, mírame, dame lo que me corresponde, yo voy a atacar a los pueblos. O sea, se usó como justificación, se usó como una excusa, es decir, es que Dios me dio esta tierra. Esa es la razón por la que se escribe esto, porque para poder tener una justificación moral que concediera esta tierra a los israelitas, a los hebreos, ¿verdad? Primero a los hebreos y luego posteriormente a los israelitas. Entonces, los habitantes actuales se suponía que habían contaminado, y la justificación es la siguiente, porque supone que los habitantes actuales de esa tierra se habían contaminado y habían llenado la tierra con idolatría. Entonces Dios se la promete a Abraham y dice, como tú crees en un solo Dios, te toca la tierra, ¿verdad? Es ese a grande modo como se nos enseña desde una mente occidental, ¿verdad? Occidentalizada. Y decimos, no, es que Dios le dio la tierra a los judíos, entonces tienen derecho. Bueno, cada pueblo tiene derecho a su tierra, ¿no? Tiene derecho a tener un lugar donde habitar, pero es como si llegaran a tu casa y de repente tocara a alguien a tu puerta y tú dices, sí, tú eres Carla, sí, yo soy Carla. Bueno, ¿sabes qué? Salte de aquí tu casa porque Dios nos ha dado tu casa. Dios nos regaló tu casa, nos la prometió y nos la va a... Entonces tú dices, espérame, ¿cómo que me voy a salir de la casa en donde estaba viviendo y es mi casa y yo lo estoy pagando? O sea, si lo transportamos al tiempo actual, nos encontramos con esa problemática, ¿verdad? A lo mejor no es una analogía al 100% o muy correcta, pero siempre la he pensado yo de tal o cual manera. Y más porque yo he tenido oportunidad de platicar en el trabajo donde estaba en Los Ángeles había una muchacha que era palestina, andaba siempre con su cabeza cubierta y todo, era americana porque ya había obtenido sus papeles y estaba trabajando ahí, muy joven la muchacha, tenía creo que alrededor de 27 años, y yo me le acerqué y le dije, con mucho respeto, no quiero ofender tus creencias, no quiero ofender nada, quiero entender, porque yo veo las cosas desde este lado del mundo y ustedes están allá de aquel lado entonces. Y me lo explicó muy similar a lo que te estoy diciendo. Mi familia ha vivido por cientos, miles de años en esa tierra, entonces
nos quieren sacar. Entramos aquí en un terreno político en el cual está muy escabroso y genera muchas ideas contrarias, pero básicamente Sí. Muchas opiniones eso, divididas. sí, eso viene desde allá, desde cuando se escribió esto de que Dios le iba a dar la tierra a Abraham, especialmente para tener una justificación que haga válido el que Abraham viva en Canaán, ¿verdad? Y que su descendencia tenga una tierra ahí, ¿verdad? Porque si tú lo ves desde el punto de vista, pues Abraham era un extranjero. Abraham era un extranjero en Canaán. Y la Biblia te lo dice en ese sentido claro que él venía desde su casa, su tierra, su parentela, estaba, no, sin embargo, todo eso lo justifican, toda la migración de Abraham, todo su enriquecimiento, todo lo que tiene, todo lo que hizo, todo lo que se desarrolló, se justifica bajo la premisa de que Dios le dijo que lo hiciera. Y es donde ahí tenemos que tener mucho cuidado en el sentido, porque hay muchas cosas que hoy en día se justifican de esa manera. Igual, no estoy comparando a nadie, pero por ejemplo, tú ves hoy en día tantos crímenes que se cometen y a un asesino en serie, por decirlo así, lo ves y dices, ¿y por qué lo hiciste? Es que una voz en mi cabeza me dijo que lo hiciera, Dios me dijo que matara, o sea, ¿sí me entiendes? No estoy diciendo que sea que estoy comparando, no, estoy diciendo que muchas cosas, muchas de las atrocidades a través de la historia se han hecho precisamente en el nombre de Dios, ¿sí? Por la religión, por la iglesia, si tú miras la Inquisición, miras toda la historia, los, las atrocidades que se cometieron en la Edad Media contra mucha gente. Miras también igual, en cierta forma miras el Holocausto, también la misma justificación hay detrás de eso. Es que alguien dijo, Dios me dijo que tenía que hacer esto. Bueno, entonces, eso está registrado en la Biblia. Abraham le dijo a Dios, vete de tu tierra a la que yo te mostraré y te voy a dar descendencia, te voy a dar una tierra y te voy a bendecir. Bueno, entonces, se utiliza esta justificación para tener que los hebreos y posteriormente los israelitas tengan esta tierra, ¿no? Entonces, y se justifica porque supuestamente las naciones de ahí, las naciones originales que ocupaban esas tierras, habían corrompido en extremo con sus costumbres la tierra, ¿sí? Los sacrificios y que la invocación a la idolatría y todas esas cosas, ¿no? Y de hecho ahí en Génesis 15:16 dice, ¿verdad? Porque la iniquidad de los amorreos, Dios le dice a Abraham, le dice, te lo voy a dar, pero todavía no, hasta que se cumpla un tiempo, porque la iniquidad de los amorreos no se ha cumplido. Entonces, ya después, más explícitamente, en Deuteronomio 9:5, la Biblia deja en claro que el pacto de Yahvé con Israel no es debido a ningún favoritismo anterior, sino porque Yahvé busca reemplazar a los habitantes, ¿verdad? De la tierra. Y es que tenemos que entender igual, para entender esto, tenemos que entender la mentalidad que se tenía. En ese entonces, la mentalidad que tenía es que Dios era el dueño de la tierra. Dios era el dueño de todos los territorios. Y él podía decir quién habitaba en dónde, ¿verdad? Aunque este modo de pensar no es propiamente de la edad de Abraham, sino más adelante cuando se escribe esta historia, porque acuérdate que cada territorio tiene su propio Dios, ¿no? Y lo dice la Biblia que cuando el Altísimo dividió, ¿quién dividió la tierra? El Altísimo. ¿Y quién dijo quién iba a habitar en cada tierra? Pues el Altísimo le dijo a cada quien le dio su pedazo y a Jacob le dio, ya verdad. Entonces, para el escritor de esta historia, Dios era quien decidía quién habitaba en cada tierra. Entonces los amorreos y los pueblos que estaban ahí ya no eran dignos. Como cuando tú tienes una casa de renta y tú dices, oye, la casa me la están maltratando, no le están dando mantenimiento, le están haciendo tumbando y cuánta cosa. Entonces, no, pero voy a reemplazar al inquilino. O sea, es mi casa, la estoy rentando, pero es mi casa. Entonces yo decido quién va a habitar ahí. Entonces, esa es la mentalidad con la que se escribe esta historia. Dios es el dueño de la tierra, Dios decide quién habita ahí. Los amorreos ya no eran bien vistos por Dios porque estaban en idólatras y todo lo que ven hecho. Entonces, Dios decide reemplazarlos y poner ahí a un pueblo nuevo, que en este caso era Abraham. Por eso va y lo busca y supuestamente le dice todas estas cosas, ¿no?
Entonces, en el capítulo 17 de Génesis se repite este pacto con Abraham y es donde se instituye la circuncisión o el pacto de la circuncisión, ¿sí? Primero, hay unas cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, la deidad se refiere a sí mismo como el Shaddai. Eso te está diciendo que quién probablemente pudo haber escrito este pedazo. Se cree que fue la fuente sacerdotal, porque pues están refiriéndose al dios El, ¿eh? El Shaddai, el dios de la montaña o el dios de la estepa, como algunos lo ponen, ¿no? Segundo, la promesa se extiende para incluir una línea de reyes que salen de Abraham, porque le dice a Abraham, de tus lomos van a salir reyes. Entonces ya no nada más se habla de descendencia, sino que ahora se habla de gobernantes, ¿verdad? Y a cambio de eso, Dios requiere que Abraham y sus descendientes sean circuncidados como una señal perpetua del pacto, ¿verdad? Entonces, esta es la característica principal del pacto abrámico, la circuncisión. Y aunque no es originaria de los judíos la circuncisión, porque no viene, los egipcios la practicaban mucho antes, lo que sí es, acuérdate que hemos hablado todo este tiempo de que los judíos toman, o los hebreos, los judíos toman historias, toman tradiciones y las modifican, las adaptan y las imponen como suyas. En el caso de la circuncisión no es la diferencia, aunque no era originaria de los judíos, los egipcios ya la practicaban y está registrado que miles de años antes ya se practicaba como un ritual del paso de la niñez hacia la pubertad bueno, en realidad en el antiguo tiempo no se consideraba que había adolescencia, ¿verdad? Hoy en día para nosotros está niñez, adolescencia, juventud y adultez, ¿no? En aquel entonces nomás pasaba de niño a hombre, se acabó. Entonces, el ritual de la circuncisión era muy conocido como el paso de la niñez a la adultez. Tenía una connotación sexual donde ya el hombre estaba listo para tener relaciones sexuales y para empezar una familia, para mantener una familia, ¿no? Entonces, se toma este pacto y se le da un giro muy interesante, y este giro sí es original, cuando Dios le dice que será circuncidado de 8 días todo varón en vosotros. Entonces, porque ya no representa un ritual del paso de la adultez, de la niñez a la adultez, sino que representa una señal desde recién nacido, porque 8 días pues, es un recién nacido, que significa que identifica a un pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los que hagan ese ritual, todos aquellos que se sometan a ese ritual, se van a identificar como parte de un pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Entonces ahí ya le dice en Génesis 17, versículos 12 y 13, le dice, de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, el esclavo, el extranjero. Si alguien llegaba a tu casa y quería vivir ahí, tenía que circuncidarse, ¿no? Y que no pertenece. Pero ojo, el pacto era para los de 8 días. Todos tenían que estar circuncidados, porque si querían pertenecer a la familia de Abraham, tenían que circuncidarse. Pero el pacto de Dios dice con los de 8 días recién nacidos que se circunciden, ¿verdad? Y se debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto, como pacto perpetuo, ¿sí? Cuando el recién nacido, ¿sí? Eso es muy importante, te voy a decir por qué, porque vamos a analizar la historia de Abraham y del primogénito de Abraham bajo esta luz, ¿sí? El que no se circuncidare al octavo día era equivalente a romper el pacto. Por eso, acá en el libro ya de Éxodo, tenemos a Moisés que sale a libertar, supuestamente obedeciendo la voz de Dios, y sale a libertar al pueblo israelita que está cautivo en Egipto. Y dice la historia que se le aparece Yahvé y no estaba circuncidado y lo trata de matar, ¿no? Algo que hasta ahorita ha generado una cantidad de debates tratando de explicar la historia. Entonces tenemos la historia de que sale la esposa de Moisés afuera y lo circuncida ahí mientras Dios está tratando de matar a Moisés. Y tira el trozo sí, y le tira el trozo. Ahí está tu, como diciendo, está tu mugre, no, ya no lo mates. O sea, tratando de enfatizar la importancia de este pacto, de este convenio, porque si no cumplías este convenio, equivalía a romper el pacto, y eso equivalía a que Dios lo te iba a desechar, ¿no? Entonces, ya vimos que
eso trae eso es lo original que conlleva el pacto de la circuncisión, ¿no? Que tiene que hacerse cuando está recién nacido. Ahora, bueno, yo me pregunto, siempre se nos ha enseñado a Abraham como un hombre de fe. Y te digo, la historia que nos cuentan es que Abraham creyó, porque acá en Hebreos se nos dice, y le creyó Dios a Abraham y fue contado por justicia, ¿no? Ese es el versículo clásico que se nos enseña. Pero realmente es así, es así. O me pregunto, porque si analizamos la historia desde un punto de vista crítico, vamos a encontrar donde en el texto sugiere muchas ocasiones, no una vez, muchas ocasiones en las cuales Abraham mismo se convierte en una amenaza para el cumplimiento del plan. No podemos decir si fue de manera consciente, inconsciente, intencional o no intencional, pero Abraham mismo pone en peligro el plan de Yahvé, lo cual nos dice que no estaba dispuesto a eso o simplemente no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? El Génesis 11 es un capítulo que nos trata de la genealogía, ¿no? Nos habla del nombres y demás, ¿no? En el versículo que leímos anteriormente, el versículo 29, dice que tomó a su mujer y antes de salir de la tierra y era estéril. Dice, Sara era estéril y no tenía hijo. Entonces, vamos a ver cómo, si lo vemos si leyéramos esta historia por primera vez, ahorita ya conocemos el desenlace, es como cuando ves una película por segunda vez, pues ya conoces lo que pasó, pero cuando lo ves por primera vez, tu percepción de la historia no es la misma que cuando ya la terminas de ver o la ves por segunda vez, ¿verdad? En este caso vamos a tratar de verla como si fuera por primera vez, vamos a cuestionarla, vamos a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Como si la tuviéramos sin conocer el desenlace de la historia, ¿no? Entonces, aparentemente se nos dice en un versículo anterior, en el capítulo 11, que Sara era estéril y no tenía hijo. Entonces, lo primero que te pregunto es, bueno, entonces, Yahvé nunca le dijo a Abraham, al menos hasta este momento, Yahvé no le, aun cuando lo ratifica por segunda vez el pacto, no le dice a Abraham que el hijo que va a tener de Sara. No le dice. Y esto nos deja ver que al último, la promesa o desde el punto de vista del escritor, la promesa es con Abraham, no es con Sara. ¿Ah? La promesa es con Abraham, entonces independientemente de dónde trajera, Dios le promete un hijo a Abraham. Digo, vamos a olvidarnos de que ya conocemos la historia y que sabemos que Sara, bueno, que nos vamos a dar cuenta que no sabemos. Entonces, si yo la veo por primera vez y me pregunto que Dios no le dijo de quién va a salir el hijo, pero sí se nos dijo que Sara era estéril. Entonces, dice, yo haré de ti, y lo hace, en el hebreo original, lo hace diciendo un singular masculino, ¿verdad? Una gran nación, y no menciona para nada a Sara. Entonces, si yo lo veo desde la perspectiva de Abraham en la historia, pues él sabe que Sarai no puede tener hijos, sabe que su esposa no puede tener hijos, entonces, pues igual, dice, pues vamos a ver de dónde va, porque mi esposa no puede tener hijos. Entonces, en el episodio siguiente de la historia, Abraham viaja a Egipto, donde llega con el faraón y hace pasar a su mujer como su hermana. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder obtener beneficios los egipcios. Él sabía, tú me puedes decir, ¿a poco no sabía que si decía que era su hermana le iban a tomar por mujer? Claro que sabía, y esa fue precisamente la intención. Lo hace y le dice bien claro a Sarai que diga que es su hermana, para que él encuentre gracia delante de los egipcios. De otra manera lo van a matar, porque si no, pues es mi hermana y me van a matar, porque era costumbre de que si querías a alguna mujer, pues te haces del hombre, ¿no? Entonces, él veía que podía obtener un beneficio monetario, no monetario, vamos a decir material, un beneficio material, un beneficio en estatus, si se posicionaba entre los egipcios como el hermano de su esposa, no como su esposa, ¿verdad? Y eso daba pie a que Sara fuera tomada dentro del palacio de Faraón como una mujer, porque en cualquier cultura, en cualquier civilización, el rey, el que está al mando puede tomar a la mujer que quiera, ¿no? Y no era un delito. Entonces la historia nos dice, ¿verdad? Que llegan, entran y precisamente pasa lo que tiene que pasar. Faraón toma a Sarai como su mujer y la pone en el palacio.
aquí una gran cantidad de debates entre si la tomó como mujer, o sea, de si tuvo relaciones con ella o no tuvo. No nos dice la historia, podemos sugerir, podemos suponer, ¿verdad? Pero no va a pasar ahí, son suposiciones. Obviamente, si estamos leyéndolo, para mí, desde mi punto de vista, tiene que haber sido que si la llevó al palacio es porque la iba a tomar como mujer, ¿sí? A lo mejor no le tocó el tiempo porque si lo vemos desde la perspectiva de que no tenía una sola esposa, tenía varias esposas, pues tenía que tomar cierto tiempo a que le llegara el número. Como ahora sí, como luego dicen, toma tu numerito y siéntate, ¿verdad? Hasta que te toque. Entonces, pero la historia dice que la llevó al palacio de Faraón y aparte, no se nos dice nada si Sarai, su esposa, se molestó, se objetó, le reclamó, nada, no se nos dice nada. Pero podemos después darnos cuenta por el medio de algunas reclamos que hace Sara, que realmente si nos metemos en la historia y nos ponemos a observar los personajes, Sara se siente humillada, se siente ofendida por las acciones de Abraham, porque honestamente Abraham actuó de manera egoísta, porque para su beneficio quiso obtener, mediante su esposa, diciendo que es su hermana, quiso obtener un beneficio material, ¿no? Entonces eso crea algunas cuestiones de amargura y se expresan en algunos pasajes como Génesis 16:5, 18:12 o 21:10, donde le reclama a Abraham cosas, ¿no? Entonces, la historia continúa y dice que Yahvé castiga a Faraón, y cuando Faraón descubre que está siendo castigado por tomar la mujer de Abraham, entonces se enoja con Abraham y le dice, ¿por qué hiciste esto conmigo, verdad? ¿Por qué me permitiste que tomara a tu mujer y con ello pecara contra tu Dios? Aquí se nos da, fíjate lo que son las cosas, aquí se nos da la impresión de que la integridad moral de Faraón era mayor que la integridad moral de Abraham, si lo analizamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Faraón tenía más miedo de ofender al Dios de Abraham que Abraham de hacer las cosas que hizo, ¿verdad? De hacerla pasar a su mujer y que la tomara otro hombre, por su hermana, y que la tomara otro hombre. Entonces, si analizamos desde esa perspectiva esta historia, aparentemente aquí la moral de Faraón es mucho más íntegra que la moral de Abraham, ¿sí? En Génesis 15, Abraham parece haber tenido la esperanza de tener un heredero ya cuando avanza la historia, y le reclama a Dios, Génesis 15:3, le reclama a Dios y le dice, no me has dado descendencia, y aquí que mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Y acuérdate que todo esto sale de unas tablillas encontradas en Sumeria. La clase pasada hablamos de 2 tablillas que habían sido encontradas en Sumeria y las cuales daban confirmación a estas dos cosas. Primero, que si una persona no tenía descendencia, el esclavo más cercano es el que iba a heredar sus bienes. Eso eran códigos legales en Sumeria. Y segundo, de lo cual vamos a hablar más adelante, a fondo, de que si la mujer no podía tener descendencia, si la mujer era estéril, ella era la responsable de proveer una nueva mujer para el esposo para poder generar descendencia. No Abraham. O sea, el esposo no era el responsable de ir y conseguir otra mujer, no. Bajo las leyes sumerias, bajo el código sumerio, la mujer tenía que proveer una esposa al esposo, una nueva esposa al esposo para tener descendencia. Y esto es de vital importancia para analizar. Al final de la historia, vamos a analizar esta historia desde otra perspectiva, la que me hemos estado mencionando, y vamos a ver cómo esto encaja perfectamente. Bueno, entonces, en Génesis 16, Sarai, sin un hijo todavía, se traga su orgullo y le dice, ok, aquí está mi sierva egipcia, Agar. O sea, llégate ella y el hijo que ella tenga va a ser el mío, ¿verdad? Entonces, Abraham, pues, pero sí que, como quien dice, ¿quién le dan pan que llore? Dice, pues, ok, acepta el ofrecimiento porque sabe Ni que tonto Dios... ni perezoso. Sí, ahora tuvo que pensarlo mucho, ¿verdad? para aceptar el ofrecimiento de Sara, pero según la historia, Abraham sabía que su esposa no podía tener hijos y Dios le había prometido un hijo, entonces lo más natural es, dice, ok, no, pues está bien, de aquí va a tener que salir el heredero, mi hijo. Entonces se llega a la sierva de Sarai y queda embarazada, ¿no? Pero al suceder esto,
se le revierte la cuestión a Sarai porque la sierva que antes era sumisa, que antes estaba bajo las órdenes de su dueña, ahora se vuelve contra ella y dice que la mira con desprecio. Génesis 16:4 dice que Agar miraba con desprecio a su señora, ¿verdad? Dice entonces que ya cuando sucede esto, entonces se empieza a generar un conflicto, ¿no? Porque Abraham por una parte no hace nada para frenar a Agar y entonces va y le reclama a Abraham. Y aquí es donde dijimos que se muestra un poco de tal vez del resentimiento guardado por cómo Abraham se ha comportado con ella. Dice, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo, juzgue Yahvé entre tú y yo, Génesis 15. En este discurso entonces Sarai señala, ¿verdad? Que ella estaba haciendo su parte, estaba cooperando, yo estoy tratando de que tengas una descendencia, pero ahora pues me va mal porque la sierva ahora me mira a mí como que yo estoy intrusa, ¿no? Como que ella se sienta ahora más que yo, entonces dile que se vaya. Entonces, se va, la historia nos dice que Agar se va, y en el desierto Yahvé le promete a Agar una descendencia muy numerosa también en Génesis, en el versículo 9 del capítulo 16. ¿Sí? Obviamente, pues porque es también es hijo de Abraham, y Abraham le dio la promesa, pues tiene que alcanzar la bendición, ¿no? Entonces, Dios mismo, supuestamente en la historia, en la narración, Yahvé le dice a Agar que regrese a su casa y que se ponga sumisa a su señora, porque ella va a tener un hijo y lo va a llamar Ismael. En realidad, pensamos o se piensa que el nombre fue escogido por Abraham, ¿no? La terminación él sugiere obviamente que está dedicado al dios él, ¿verdad? Y la acepta en su casa Sara, y bueno, sigue la cuestión esta, la trama, ¿no? Entonces, muy seguramente, desde el punto de vista de la historia, Sara se siente humillada, se siente usurpada en su propia casa, entonces se genera una tensión muy grande. Entonces, el último versículo del capítulo 16 nos dice que Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Ojo, fíjate. Aquí para ese entonces Ismael nace y no es circuncidado porque todavía no se había realizado esta estipulación de parte de Dios, aunque ya se mencionaba, no es circuncidado Ismael. Nace Ismael y dice en el versículo 16, ya en el versículo 17 dice que Abraham tenía 99 años cuando ya a veces le aparece para confirmarle el pacto, ¿verdad? Entonces ya había pasado 13 años, 14, Ismael tendría unos 13, 14 años, ¿verdad? Entonces cuando le dice Dios a Abraham que tiene que circuncidarse. Entonces, pero en esta situación, Dios finalmente es explícito con Abraham y le dice, ¿verdad? Primero, cuando reafirma el pacto con Abraham, le dice que la circuncisión tiene que ser al octavo día. Entonces, ya Ismael ya tiene 13 años. Ahí ya no entraba dentro de este requerimiento. Obviamente lo iba a circuncidar, pero no entraba dentro del pacto que Dios estaba estableciendo con Abraham porque le dijo, tiene que tener 8 días. Okay. Segundo, en Génesis 7, Yahvé finalmente le dice, es explícito, y le dice, Sara es la que te va a dar un hijo. Entonces, vemos ahí en versículo 15, dice, en versículo 17, capítulo 17, versículo 15, dice, dijo Dios también a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré hijo de ella, hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces ya Dios ahí ahora sí es específico, y ahora sí que le tumba el cuadro a Abraham porque le está diciendo que Ismael, su primogénito, no es el hijo de la promesa, sino el que va a tener Sara. Y fíjate lo que son las cosas. Aquí hay dos recuentos de la historia. Hemos hablado en lecciones anteriores sobre los dobletes o historias dobles. Aquí se da otra historia doble. El capítulo 17 y el capítulo 18 se refieren al mismo evento, pero son contados por diferentes fuentes. Se cree que el capítulo 17 es contado por una fuente sacerdotal, mientras que el capítulo 18 es contado por una fuente yahvista, ¿sí?
porque el capítulo 17, el 18 es cuando dice que se le aparecen 3 hombres y uno de ellos es Dios, ¿verdad? Bueno, lo interesante aquí de esto es que en el capítulo 17, cuando Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo de Sara, Abraham es quien se ríe. El versículo 17 de Génesis 17 dice que se ríe dudando de lo dicho por Yahvé. Pero Dios mantiene silencio, no le dice nada, entonces Abraham se da cuenta que va en serio, ¿verdad? Y le dice entonces en el versículo 18, dice, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, Abraham, la teoría de todo esto es que el favorito de Abraham, por ser el primogénito, era Ismael, no Isaac. Entonces, a nosotros se nos ha enseñado como que Ismael, bueno, lo tuvo, pero no cuenta. Ismael, también es una gran nación, pero ese no es el hijo de la promesa. Pero para Abraham, el primogénito era Ismael, no Isaac. Entonces, quizás por eso, bajo esa luz, cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, pues Abraham no tiene tanto problema. Dice, bueno, pues no es mi primogénito es Ismael, y es el que... Acuérdate que en las civilizaciones antiguas, en el sistema familiar antiguo, el primogénito era todo. Podían morirse todos los hijos, pero no se moría el primogénito porque se derrumbaba. Entonces, ¿por qué Dios ataca a los primogénitos del Egipto? Porque el primogénito era el que importaba, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que heredaban todo lo del padre? El primogénito. A los demás que se los como un perro, ¿verdad? Pero al primogénito es el que se quedaba con todo, ¿sí? Entonces, viene a cambiar en la narrativa de los patriarcas, donde tenemos la cuestión de Saúl y Jacob, cambia todo eso, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, no vamos a hablar más de ello aquí, pero lo que sí queremos dejar aquí en énfasis es de que para Abraham su primogénito era Ismael, no Isaac. Entonces, desde ese punto de vista y bajo esa mentalidad, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo, pues él no tiene mucho problema, porque en realidad un hijo era un hijo, bajo la mentalidad de que el primogénito era el que realmente importaba. Entonces, para Abraham su primogénito no era Isaac, era Ismael. ¿Ah? Bueno, eso es un pequeño paréntesis cultural. Entonces, dice que le dice Dios específicamente en el versículo 19, ciertamente Sara, tu mujer, te dará un hijo y llamará su nombre Isaac. ¿Sí? Y vamos a ver por qué se refiere a este nombre. Dice, y confirmaré mi pacto con él. Es decir, mi pacto que te hice contigo es con él, no es con Ismael, es con él. Y entonces ahí en ese punto Abraham se paniquea o se desespera y le dice, ojalá Ismael viva adelante, es decir, como diciéndole, también considera a Ismael. Entonces aquí Dios le responde en el versículo 20, le dice, en cuanto a Ismael, también te he oído, también te he escuchado, también le voy a bendecir y le haré fructificar, le haré multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará. Fíjate, es algo que no le pone mucho énfasis, pero así como hubo 12 tribus de Israel, también hay 12 tribus de Ismael, ¿verdad? Entonces, porque según lo que Dios prometió, también dice, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación, pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Es la promesa, ahora sí le da una promesa específica, le está diciendo, yo te voy a dar un hijo, pero el hijo de la promesa es Isaac, ¿verdad? Entonces, la tradición siempre identifica a Abraham como un hombre de fe, confiando en las promesas de Dios, obediente a la palabra de Dios, pero hay ciertos detalles sexuales que hemos visto ahorita que de hecho indican que aún después de que Dios fue explícito con Abraham, diciéndole que iba a tener un hijo de Sara, Abraham se resiste en alguna forma y busca frustrar hasta el plan de Yahvé, presuntamente por su amor hacia Ismael, su primogénito. El primer indicio de esto se encuentra en Génesis 17, 23 al 27. Siguiendo la indicación de Dios acerca de la circuncisión como señal de pacto, ¿qué es lo primero que hace Abraham? Va y circuncida a Ismael. O sea, Dios le dijo que el que iban a hacerle lo iba a circuncidar al octavo día, pero Abraham va, agarra y circuncida a Ismael, como si lo vemos desde un punto de vista como un esfuerzo desesperado para que, a ver si Dios puede cambiar de parecer y decir, ya está circuncidado a Ismael, tómalo con cuenta como el pacto, como la promesa, ¿verdad? Entonces, no entraba porque ya Dios le había dicho que tenía que ser de 8 días. El segundo indicio de que Abraham intenta rehusarse al plan de Yahvé
se revela en Génesis 18. Hasta este punto, Abraham no le había dicho nada a Sara. Y Sara se viene a enterar, no porque Abraham le diga, sino por una conversación que escucha que tienen afuera de la tienda estos 3 visitantes que tiene, ¿verdad? Le dice que va a tener un hijo, entonces ella escucha esta conversación y se ríe. La palabra en hebreo que se utiliza tiene la raíz que significa risa, pero no risa de alegría, sino una risa de burla, de amargura, una risa como, vaya, más, tiene la connotación de incredulidad y de burla, ¿sí? No es de que, ay, le pongo Isaac porque significa risa, porque estoy contenta, no, significa risa de burla, de que no lo creyó. Entonces, sabemos, la historia nos dice, ¿verdad?, que la reacción de Sara, inclusive dice, ¿a poco yo haciendo de 90 años voy a tener deleite, ¿no? Y lo dura. Entonces, la reacción de Sara puede ser también, como dice, un reflejo de que se había sentido humillada, se había sentido desplazada, estaba dudando de que realmente Abraham le pudiera tener atención cuando toda su atención de Abraham ahora giraba a Ismael, su primogénito, ¿no? Entonces, hay otra indicación más todavía de que Abraham se resiste al plan de Yahvé. Se vuelve a repetir la historia o el episodio de que ahora Abraham viaja hacia Gerar y se encuentra con el rey Abimelech. Y sucede lo mismo que sucede en Egipto. La presenta, le pide que la presenta como su hermana, no como su esposa. Y el rey la toma. Es quizás ya ves que hablábamos de que hay indicios que parecen apoyar la versión de que la historia tiene rasgos históricos, pero también hay indicios que apoyan que es una invención literaria. Y quizás uno de los más fuertes para decir que es una invención literaria es este aspecto en el cual este episodio se repite no una, sino se repite 3 veces, ocurre 3 veces. Ocurre 2 veces con Abraham, con el faraón y con Abimelech, y luego ocurre también en la vida de uno de sus hijos, con Isaac, ¿no? Sucede lo mismo. Entonces, estos elementos nos dan a pensar que realmente pudo haber sido una invención literaria, ¿no? Con el final. Edgar, pero cuando ocurre con Abimelech ya Sara era bien mayor. Sí, pero se vuelve a repetir, entonces, y le dice dice que porque era muy hermosa, ¿no? Entonces, ya te quedas ahí pensando si realmente sucedió o no sucedió, si realmente pudo haber sido cierto esta segunda vez o no, o si era algo que era una tradición que se conocía y se aplica, ya ves que en algunas culturas hay rasgos de leyendas, rasgos de historias que son modificados de una u otra, inclusive por ejemplo en México, hay muchos lugares o localidades en el cual tiene su propia versión de una historia que se conoce. El caso de La Llorona, por ejemplo. Digo, son leyendas que se conocen y vas al sur y te la cuentan de una forma, vas al este y te la cuentan de otra forma, y vas al oeste, o sea, cada lugar le imprime su percepción, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, este tipo de elementos en la narrativa nos dejan pensar que probablemente haya sido una invención literaria. El caso es de que, va y la presenta como su hermana, y la toma el rey, y de nueva cuenta, Dios interviene para regresarlo, porque dice, ¿verdad?, que habla en sueños y le dice que está tomando a una mujer que no le pertenece. Entonces, se repite lo mismo que con Faraón. Bueno, ya en el capítulo 21 nace el hijo de Sara. Abraham lo llama Isaac, la misma raíz hebrea que risa, pero de burla, ¿verdad? Y a sí, bueno, cumple con la orden de Dios y lo circuncida al 8º día. Y así Isaac se convierte en el primer israelita en que recibe la circuncisión del pacto tal y como fue estipulado por Dios en Génesis 17, ¿verdad? Entonces,
como dijimos, el nombre de Isaac no es tanto gozo o alegría, sino amargura, ¿no? O dura incredulidad. De como si, igual de la parte de parte de Abraham, como si Dios le jugó una broma porque en vez de tomar a su hijo primogénito, toma al segundo. Acuérdate, lo mismo sucede con José, cuando le lleva a Jacob a bendecir a sus hijos, y Jacob vuelve a repetir esto y le pone la mano derecha sobre el que no es el primogénito, y José intenta arreglar y dice, no, padre, mira que el primogénito y dice, no, así es, o sea, estoy cambiando el orden de las cosas, ¿no? Entonces, Abraham se frustra, Abraham no podemos decir se molesta, pero sí no sucede lo que él quería, y le pone, como si yo le hubiera jugado una broma, le pone risa a Isaac, ¿no? Este tipo de risa burlona, ¿no? Entonces, Sara expresa su preocupación de que muchos van a verla que tuvo un hijo a la edad de 90 años y se van a burlar. Por eso dice, en Génesis 21:6 dice, Elohim me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se burlará. Y en el español dice, se reirá conmigo, así como que se alegrarán conmigo. No, lo que dice en el hebreo, en el texto hebreo, es que se burlarán de mí por lo que Dios ha hecho. Y de hecho, esas palabras se cumplen más adelante en la narrativa, porque dice que en la fiesta que hace Abraham para destetar a Isaac, ya Ismael, de algunos 17, 18 años de edad, se burla de Isaac, y la palabra que usa en hebreo es la misma raíz que usan para nombrar a Isaac, y para cuando Sara dice que se va a reír, que se ha reído, ¿no? Entonces, lo que más temía Abraham Sara se cumple, porque se burlan de ella por haber tenido un hijo tan grande, ¿verdad? Estando ella tan grande edad. Y se siente, ya explota Sara, se siente desplazada, se siente humillada, y va y le arremete contra Abraham. Y le dice que cómo es posible que la sierva se esté burlando y su hijo se esté burlando, el hijo de la sierva se esté burlando de su hijo, y dice, córrenla porque esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo. Y Abraham, que se angustia, obviamente porque pues lo está corriendo a su primogénito, pero pues no le queda otra más que ceder a los deseos de Sara. Y vamos a ver más adelante por qué se da esta situación, o cuál es la posible explicación, porque la expresión que usa es, le dice a Agar, haz todo lo que Sara te indique. Entonces, bajo un punto de vista de una sociedad patriarcal, en el cual la mujer aparentemente no tenía ni voz ni voto, no era una considerada alguien que podía tomar decisiones, o mucho menos que podía tomar las riendas de un hogar. Es difícil creer que en una sociedad patriarcal como la que se trata de escribir, en la que se trata de escribir a Abraham, él haya dicho, haz lo que Sara te esté diciendo, ¿verdad? Entonces, ya sabemos la historia, la corre, se va a Agar, está a punto de morir en el desierto el hijo Ismael, Dios se le aparece y le indica dónde hay agua y se salva, ¿no? Entonces, al último tenemos que entender toda esta trama entre Abraham, Agar, Sara, Ismael e Isaac. Es como ahora sí, como una novela de drama, ¿no? Por todo lo que se desarrolla. Y el dato interesante es que si Sarai no tenía hijo, pues viene a recalcar el poder de Dios, que independientemente de que Sara sea estéril, Dios hizo que tuviera un hijo, ¿verdad? Eso es lo que nos pretende dar la historia. Bueno, esta es la historia que hemos conocido hasta ahora desde el punto de vista religioso, que se nos ha contado siempre, y ahora lo estamos interpretando con algunos otros matices, tratando de encontrar generar preguntas y tratar de encontrar respuestas a estas preguntas. Te decía que hace días encontré un libro muy interesante, un libro que se llama Sara, la sacerdotisa. Este libro fue escrito como dije anteriormente, por Sabina Tewal en su tesis de doctorado sobre la cuestión de que ella ve o trata de plasmar en este libro y ve a Sara como una sacerdotisa, no, y no cualquier sacerdotisa, sino lo que se conocería como una suma sacerdotisa de los sumerios, ¿sí? Haciendo alusión de que Abraham y Sara eran de origen sumerio. En los sumerios es muy sabido que, por ejemplo, en la ciudad de Ur,
de donde Terah sale, donde Terah sale, con su familia, en el tiempo más o menos en el que lo pone el 2000, alrededor del 2000 antes de la era común, había algunos 200,000 habitantes, ¿sí? En suma. Y básicamente estaban bajo la protección del dios de la luna, el dios Nana, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque originalmente la religión israelita era una religión basada en la luna. Los primeros indicios o las primeras imágenes que se ponen de la deidad en Ugarit, en Canaán, es un toro con los cuernos simbolizando una luna creciente. En alguna, por ahí voy a poner una imagen de lo que estoy hablando, ¿sí? Y esto deriva desde los orígenes en los cuales se considera que Sara y Abraham migraron desde Sumer hasta Canaán, ¿verdad? Entonces, de hecho, la diosa Nana se considera, o el dios Nana se considera también conocido en Babilonia como el dios Sin, y que tiene un nombre posiblemente de origen semítico. Cuando llegan a Jerusalén, y estoy hablando, no es parte de la lección, pero más adelante podremos hablar un poco más de esto. La Jerusalén que conocemos se traduce como ciudad de paz por la palabra Shalom, ¿verdad? Pero se cree también que el nombre no deriva precisamente de Shalom, sino de Shalim, quien era el dios de la luna, porque había una pareja de dioses ugaríticos y cananitas que era el dios del sol y el dios de la luna. Eran dos hermanos, y precisamente el dios de la luna era Shalim, y se cree que el nombre de Jerusalén proviene de esta deidad. Entonces, los nombres asociados a esto tienen que ver con esta deidad, como por ejemplo los hijos de David, Salomón y Absalón, tienen su raíz en el nombre dedicado a esta deidad. Y por ahí muchos van a salir con que estoy loco, que son líneas de pensamientos que hay, que se tienen que tomar en cuenta, que a la hora de estudiar lo tienen que ver. Sea o no cierto, bueno, cada quien toma la decisión, pero históricamente se conoce que la deidad de Jerusalén era también lunar. Entonces, cuando la mayoría de los pueblos del antiguo cercano oriente tenían su deidad solar, la religión egipcia tenía su deidad solar. Cuando se mezclan y creando esta nueva nación, se cree que en algún punto se conjugaron estas dos deidades y pasó la deidad de la luna pasó a ser una deidad solar. Y de esa manera Yahvé se convierte en el sol de justicia, que es nombrado en algunos de los libros, pero bueno, eso ya es una cuestión de otro estudio mucho más largo, o sea que no vamos a ver ahorita. Pero bueno, lo importante es esto que quiero recalcar. Para esta escritora, Sara es una sacerdotisa, o suma sacerdotisa de los sumerios. Y lo que sucede con todo este viaje es una transición del matriarcado, porque en la sociedad sumeria existía un matriarcado, no un patriarcado. Las mujeres eran las que llevaban el mando. De hecho, en las ciudades había templos de dioses y diosas. Las diosas servían en el templo de los dioses y las mujeres servían en el templo de los dioses masculinos y los hombres servían en los templos de las diosas femeninas, ¿verdad? Entonces se cree que Sara era una sacerdotisa, o es la teoría, el argumento, la línea de pensamiento que sigue este libro, y que al migrar se está dando el cambio de control, el cambio de dominio del matriarcado hacia el patriarcado, y se quita ahora, se saca a Sara de su lugar de origen y viaja a Canaán, donde se invierte en los papeles, y ahora se convierte en un patriarcado, y ahora lo importante es Abraham, no Sara. Pero hay suficientes rasgos que nos dicen sobre la notoriedad o el rol de la mujer en la antigüedad antes del patriarcado, que hoy en día aún se existe. Hoy en día aún la descendencia judía o el linaje judío se sigue llevando por el lado de la mujer, ¿verdad? Segundo,
El casamiento entre hermanos era considerado incesto en muchos lugares, incluyendo para los hebreos y para los israelitas. En Levítico se prohíbe. ¿Cómo es posible entonces que Abraham y Sara fueran esposos siendo medios hermanos? Ah, porque el incesto estaba prohibido, solamente era permitido en el caso de la realeza. Y lo podemos ver hasta en Egipto. En Egipto se buscaba siempre casarse entre hermanos. Inclusive en la historia de Cleopatra sabemos que estuvo casada con su hermano, ¿sí? Entonces, bajo estas premisas, la escritora y muchas más que mencionan en el libro, la escritora mantiene que Sara era de nivel de realeza, y era una matriarca, y era una sacerdotisa, y era la prominente, la que llevaba el mando en esta estructura familiar. Obviamente fue llevada a Canaán, donde Abraham ahora toma el rol preeminente y dice que se convierte en el patriarca, y de ahí empieza ahora sí como que el patriarcado, en el sentido de que el hombre es el que manda, ¿no? Entonces, estos son algunos aspectos interesantes. Otra cosa que menciona precisamente es de que, bueno, cuando Sara nace, no se sabe exactamente dónde nace, pero se cree que nace en Kiriat Arba, lo que posteriormente se convierte en Hebrón, y donde muere, mientras que Abraham se cree que nació en Ur de los Caldeos. Y había dos ciudades de Ur, por eso se utiliza la designación Ur de los Caldeos. Había una localidad de Ur al sur y una localidad de Ur al norte, pero se identifica con Ur de los Caldeos precisamente para saber que es la localidad que está al sur. Bueno, el caso es de que la escritora empieza, este libro también se lo voy a pasar para que lo puedan leer, y empieza a hacer toda su tesis, toda su estipulación a la luz de esto. Y es interesante porque nos brinda otra perspectiva que en realidad, bajo sus premisas, bajo sus argumentos, puede haber sucedido, si que tenga algo de verdad de que la historia, que la protagonista en realidad de esta historia fuera Sara y no Abraham, ¿verdad? Ahora, Sara dice que fue siempre recordada por el pueblo como una mujer de vaya, carácter fuerte y decidido, ¿verdad? El hecho de que Abraham considerara a su primogénito como Ismael y no Isaac, pues lo vemos claramente en la historia después del análisis que hemos hecho. Y sin embargo, hay algunas historias, por ejemplo, en el libro de Jesús, donde se nos narra cuando Abraham va a sacrificar a Ismael y a Isaac, y se narra una cuestión ahí de que tratando de explicar el dolor que Abraham sentía cuando llevaba a Isaac, pero más adelante también narra que Abraham tuvo más interacción con Ismael que con Isaac, ¿no? Entonces, sí hay algunos indicios que nos dejan saber que todos estos argumentos que se plantean pueden tener algo de base, ¿no? Y mucho de base. Entonces, esta es una cuestión que en realidad a mí me interesó mucho, y todavía no he terminado de leer el libro, pero está muy, muy interesante, porque en realidad sí tiene mucho sentido el que considere que Sara era la que llevaba el rol principal, y que fue tratado de cambiar, obviamente por cuestiones étnicas, ¿no? Y por mantener o tomar ahora, poner el dominio en manos de los hombres en lugar de la mujer. Otra cuestión también de las que querías hablar ahora, y probablemente pongo más información en el documento que les voy a mandar, porque para no tomar mucho tiempo, que ya hemos avanzado bastante, es la idea de que esta historia de Abraham y Sara en realidad es un paralelo de la historia, para describir a la relación de Yahvé y Ashera. Y no nada más Yahvé y Ashera, sino que hubo un tiempo en la historia en el cual las deidades se combinaban, y a veces Ashera es representada como esposa de él, en otras ocasiones Ashera es representada como esposa de Baal, en otras ocasiones también Ashera es representada como esposa de Yahvé, y hay ciertos sincretismos entre Yahvé y Baal cuando adquiere las características. Conforme vas tratando de identificar en qué punto de la historia se dio cada una de estas cuestiones, ¿no? Pero se dice que
mediante el estudio del alfabeto protohebreo, se puede encontrar que hay una relación entre los nombres de Sara, entre el nombre de Abraham con Yahvé y con Asherah, en este sentido, ¿no? Entonces es algo también muy importante o muy interesante de estudiar, porque nos damos cuenta de que hay más allá de la historia simple de Abraham y Sara, ¿no? Y es fascinante el poder tratar de meternos, y digo, no hay mucho material histórico para concluir que sí sucedió, pero tampoco para concluir contundentemente que no sucedió, ¿no? Para mi punto de vista personal, yo pienso que sí hay algunos rasgos, no toda la historia tal vez sea de carácter histórico, pero sí hay rasgos históricos que fueron impresos en esta. Entonces es una mezcla tanto de literatura con historia, ¿verdad? Y es algo que se ve muy, muy a menudo, ¿verdad? Porque al último terminamos con una historia que hay partes que sí son ciertas y hay partes que fueron inventadas, ¿no? Es lo que ocurre normalmente en todas las historias a través de todas las civilizaciones, ¿no? Entonces, nos llega a nosotros de dos fuentes. Como mencionaba, el capítulo 17 es escrito por una fuente, el capítulo 18 es escrito por una fuente. Mientras que el capítulo 17 dice que Abraham se rió, el capítulo 18 dice que Sara fue la que se rió. Entonces siempre hay estas historias dobles y contradicciones entre ellas, ¿no? Y mientras avanzamos en nuestro estudio, pues vamos a toparnos con estas cuestiones en las cuales tenemos que tomar una postura o tomar varias, ¿verdad? Muchas veces no está mal de que yo diga, si yo digo hoy en día, Abraham nunca existió, y mañana se encuentra la evidencia y se da, si es que un personaje histórico llamado Abraham que sí existió, porque de hecho Abraham no es un nombre sino un título de señorío. Entonces, si se tiene que corregir, se corrige, ¿verdad? No, la ciencia nunca ha estado cerrada a la corrección. La ciencia se va autocorrigiendo a través del tiempo mediante la evidencia. La fe, ¿no? La fe dice así es y se acabó, aunque es blanco, aunque todos digan que es negro, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre estas cuestiones. Y lo último que quería comentar y platicar un poquito contigo es que últimamente vemos mucho fundamentalismo, tanto del lado de los que dicen estudiar ciencias bíblicas, como de los que dicen estar en el lado de la fe. Y es malo en los dos lados, porque, como te lo he dicho desde un principio, desde que empezamos las lecciones, no hay una verdad absoluta. Yo no puedo decir, esto no sucedió. Lo más que te puedo decir es que alguna gente dicen que sí sucedió, algunas gente dicen que no sucedió, y en alguna otra ocasión te puedo decir mi percepción personal. ¿Y por qué? Porque ¿por qué lo digo? ¿Verdad? Porque cuando tú estudias te vas formando conceptos, te vas formando tu propia teoría, tus propias hipótesis. Y pues yo estoy de acuerdo con este escritor en cuanto a este tema porque están las evidencias, o porque yo juzgo que son sólidas, suficientemente sólidas las evidencias para decir que esto sucedió. Y luego puedo decir, en este otro evento yo considero que no es histórico porque este escritor tiene las suficientes evidencias para decir que no es histórico. Entonces, vayan, todo es cuestión de perspectivas. Pero el cerrarte y decir, no, están mal, como la otra me dijeron, tú no tienes autoridad para hablar de esto si no eres cristiano. Pues yo puedo hablar de esto aunque no sea cristiano, ¿verdad? Porque estoy estudiando, porque he estudiado, porque lo he leído y porque doy mi opinión al respecto, ¿verdad? Y igual hay personas que tú no puedes hablar de esto porque no eres judío. No puedes hablar de Biblia si no tienes el Espíritu Santo. Ándale. Y hay otros que te dicen, no puedes hablar de las historias judías si no eres judío. Pues puedo hablar mientras las estudie y tenga mi respaldo que estoy diciendo. Estoy diciendo esto porque estos autores que son especialistas lo sostienen, ¿verdad? Y en base a eso, pues no hay discusión que valga. Los debates, y es algo que está mal entendido. Cuando escuchamos la palabra debate, imaginamos un pleito, imaginamos una discusión en el cual se declara a alguien ganador, y no hay algo más erróneo que eso. Un debate es una exposición de diferentes posturas,
no hay un ganador. En un debate no va a haber un ganador. En un debate, cada persona que escucha el debate se forma su propia opinión. Esa es la gran diferencia. Desde los griegos que hacían debates en las plazas para postular sus argumentos filosóficos y decir, esto, el alma es esto, el espíritu es esto. Entonces, la gente los oía y aprendían y se formaban su propia opinión. Esa es la esencia de un debate, pero el debate nunca tiene por intención el decir, esta persona está bien y aquella persona está mal. Eso es equivocado, es erróneo completamente. Una Entonces, vez, una vez yo vi un debate sobre Trinidad y unicidad. Yo no apruebo ninguno de los dos porque yo estoy ajeno a ambas posturas. Pero resulta que cuando leo los comentarios, los partidarios de la Trinidad decían, oh, seco, o sea, ganó el mejor, los argumentos bíblicos. Leía los comentarios de la unicidad y era lo mismo. No, derrotó a la Trinidad. Y ahí uno se da cuenta que para los seguidores de tales argumentos, el ganador va a ser siempre al que sigue. Así es, así es. Y por eso a mí me gusta presentar siempre más de una línea de investigación. Por eso les digo yo, una línea sugiere esto y otra línea sugiere esto. ¿Por qué? Porque mi tarea es ponerles sobre la mesa lo que hay. Ustedes deben de decidir en base a lo que estudien, lo que van a creer. ¿Sí? Entonces, pero alguien que no tiene ese pensamiento, alguien que se ha cerrado a eso, al aprendizaje, dice, no, las cosas son así y tú te vas al infierno. ¿Ah? Me han mandado cantidad de veces al infierno porque digo que el diablo no está no aparece en la escritura hebrea. Más sin embargo, no son para decir, a ver, explícame por qué dices eso, cuál es tu postura, cuáles son estos argumentos, ¿no? Simplemente dicen, no es así, estás mal y te vas al infierno por tener este pensamiento. No, las cosas no son así, o sea, nada es blanco y negro, siempre va a haber tonos de grises, ¿no? Si no, ¿dónde está? O sea, no, ¿cuál es la ventaja entonces de tener un cerebro? Si nada más te dice, esto es así y aquello es acá, no, o sea, parte de la historia del jardín del Edén es precisamente que el hombre es libre de formarse su propia opinión y de decir esto es así, no porque me dijeron, sino porque yo estoy razonando y pienso que es así, ¿verdad? Entonces, las líneas, las historias, cuando las presento, no es con el afán de decirle, lo que les enseñaron está mal, no existe Abraham, no es un personaje histórico, no, es con el afán de que ya hay una línea de pensamiento que te dice que Abraham no es real, hay otra línea de pensamiento que te dice que Abraham sí existió, estos son los argumentos para decir que no existió, estos son los argumentos para decir que existió, ambos son válidos. ¿Ustedes qué van a querer? Bueno, lo que ustedes les lleve su investigación a descubrir y a concluir, ¿no? Claro, bueno, en eso la arqueología aporta un montón. Ahora ya con esto del coronavirus ha detenido el trabajo arqueológico, pero no sabemos de aquí al futuro si nos va a sorprender con algún hallazgo que nos den evidencia de algún personaje que creemos hoy en día que no es histórico. Así es, y es que es bien difícil después de miles de años poderte hacer una conjetura, o sea, todo lo que podemos hacer son hipótesis, tanto del lado de la fe como del lado crítico. ¿Sí? Aunque del lado de la fe tú dices, es que Dios me ayuda. Y cuando no, ¿lo que pasa? Es que Dios dice que nunca desampara al justo. Y todos los justos que han muerto, y todos los justos que han sufrido, y qué pasó con ellos. O sea, no hay un axioma que digas esto es verdadero 100%. Cada caso es independiente, cada caso se tiene que estudiar de manera detenida y en particular. En el caso de la Biblia, pues, mayor aún. Por eso digo que la cuestión de pensar que la Biblia es un libro único, o sea, que es un solo libro de Génesis, Apocalipsis, es el mayor error que puedes cometer. Porque son, al menos en el Nuevo 27 libros, en el Antiguo 24, entonces cada libro es diferente, cada libro está sujeto a su propio tiempo, a su propia teología, a su propia interpretación de parte del escritor. Entonces, algunos, a tratar de hacerlos coincidir y que todos digan lo mismo, pues el lado de la fe va a decir que sí, va a decir que todos te hablan de Jesús, aunque no sea cierto. Y van a ver personas que vean a Jesús en todos lados, como el caso de la Sociedad Bíblica, cuando dice que la partícula et
el Al-Estad significa Jesús, que no tiene nada que ver. O sea, te lleva a hacer una afirmación sin argumentos, sin bases, Y que, totalmente forzada, o sea, y no es que es triste, como el alfa y el omega. y triste, así, porque para empezar fue escrito en griego y el alfa y el omega no tiene nada que ver con el Aleph y Tau, nada que ver. Y que menos que lo pongas en Génesis, por peor tantito, ¿no? Pero la gente al último cree lo que quiere creer. Si la gente necesita creer que Jesús está ahí, pues lo va a creer y no importa lo que le digas, porque en su mente ya decidió que así es y así va a ser, ¿verdad? Aunque tú le digas, mira, es que la gramática y es que es una partícula que es parte del lenguaje, que no va a haber, no va a existir argumento que valga. Por ejemplo, los que dicen que el nombre de Jesús es Yahshua en vez de Yeshua, para ellos tiene que ser ya porque está ligándolo con el nombre corto de Yahvé, ¿verdad? Que las primeras dos letras tienen que ser iguales para que coincida. Y ese es su argumento y esa es su postura y no lo vas a hacer cambiar aunque les enseñes hebreo y le digas ese nombre no existe en el hebreo, Yahvé no existe. Y te van a decir, no, es que los escribas lo escondieron y que, o sea, levantan un montón de argumentos, un sinnúmero de argumentos inválidos en el cual apoyan lo que ellos quieren creer, apoyan la verdad que quieren creer. Entonces, la diferencia con el estudio crítico es que uno está dispuesto a cambiar lo que cree. Mis creencias cambian a medida que yo voy a estudiar. Y estoy dispuesto a cambiar todo lo que creía cuando encuentro un autor que me plantea otro punto de vista y me explica sus motivos y los pone sobre la mesa y veo las evidencias, cambio mi postura y digo, ok, entonces ahora creo que esto fue de esta manera. ¿No? ¿Por qué? Porque hay evidencia. Claro. Entonces, pero estamos sujetos, estamos abiertos a modificar una vez que hay un hallazgo, una vez que hay un descubrimiento, estamos sujetos a analizarlo y ¿por qué no a aceptarlo? ¿No? Entonces, esa es la diferencia con el estudio crítico contra el estudio de manera fundamental, ¿no? Fundamentalista o dogmático, que te dice es que la verdad es así y tienes que hacer todo lo demás que cuadre para que sostenga esa verdad que piensas. ¿No? Muchas veces no es posible, pero bueno. Entonces, esta es la historia de Abraham y Sara, que tiene mucho más de fondo. En el material que le voy a mandar, le voy a poner un poco más de explicación sobre lo que he hablado, pero sin duda es el fundamento de la fe como posteriormente evolucionó y se nos enseñó, ¿verdad? Pero no quiere decir que sus orígenes sean tal y como los pensamos, ¿verdad? De hecho, nos damos cuenta que en algún momento hasta eran, simplemente cuando veamos la historia de Raquel hurta los ídolos de su padre. ¿Por qué Raquel los hurtó? ¿Por qué ella? Entonces, todas esas cuestiones, cuando nos hacemos preguntas, el problema en el lado fundamentalismo es que cuando nos hacemos preguntas, porque cuando estás leyendo la Biblia, invariablemente te vas a hacer preguntas. Y si eres observador, te vas a hacer más preguntas. Pero vas con el pastor que tristemente no tiene una formación académica, que tristemente no ha estudiado historia, no ha estudiado arqueología, no sabe de nada de los hallazgos, no sabe de las religiones del Medio Oriente, no sabe de las religiones comparadas, no sabe nada de eso, y le haces una pregunta y te dice, no, es que no cuestionas a Dios, son misterios de Dios, y no lo cuestionas. Así dice, ahí así es. Entonces, eso es una mentalidad medieval, mucho antes del medievo, o sea, una mentalidad que te dice no cuestiones nomás porque Dios te va a castigar si lo cuestionas. No, hombre, si no castigó, o sea, si nos dio un cerebro es para cuestionar todo, y en dado caso de que cuestionemos a Dios, no creo que le moleste para empezar, porque para eso nos dio el cerebro. Entonces, la única manera en que el hombre aprende es cuestionándose. Si no, pregúntale al niño de 3 años, se están preguntando el por qué. Y le dice, ¿por qué, mami? Y le explica, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y si no, no vas a dejar mentir con Enriquito, ¿no? Que te está preguntando y preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la manera en que aprende. Sí. Sí, ya te dice, porque si no preguntes más. Haz de cuenta que eso es lo que nos dicen en la iglesia cuando empiezas a preguntar y empiezas a recalcar cuestiones que no tienen mucho sentido sin un estudio a profundidad. Y te dicen, porque sí, porque así Dios lo dispuso y ya. O sea, ya no estés preguntando, no estés cuestionando el poder de Dios.
Sí, a mí me pasó con la esposa de un pastor de una iglesia bautista a la que yo iba. Yo preguntaba tanto porque yo lo que leía siempre salía una duda. De un versículo me salían 3 preguntas. Y un día la esposa del pastor me dice, y tú tienes que preguntarlo todo. Carla, ¿por qué preguntas tanto? Porque ella como no tenía la respuesta, ya luego se molestaba conmigo. Y ahí yo dije, ya, no pregunto más. Sí, Se lo mira, pregunto a Diosito en la noche. y mira, fíjate, y cuando lo digo, yo creo que hay personas que se sienten atacadas o piensan que yo ataco el cristianismo. No es mi intención atacar el cristianismo. Cuando hablo de estas cosas, hablo de mis propias frustraciones, de lo que yo pasé, porque sé que, de lo que yo he pasado, muchos han pasado por ahí también. Porque si algo me trajo hasta aquí, hasta ahorita, el día de hoy, a estar enseñando la cuestión histórica y abarcando todos estos aspectos de las ciencias bíblicas, fue el deseo de saber por qué y el deseo de conocer la palabra de Dios que en ese entonces pensaba, ¿sí? O sea, si algo me trajo hasta aquí fue el amor que le tenía a la Biblia, porque dije, yo quiero estudiar, y no era para mí suficiente lo que me enseñaban en la escuela dominical, lo que predicaban en los días. Yo iba a la iglesia el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el domingo. El sábado era el único día que no iba porque no había servicio. Bueno, el lunes tampoco había servicio, pero era martes, de martes a domingo, ¿sí? Que el martes de los varones, que el miércoles de las mujeres, que el viernes de los jueves de las familias, el viernes de los culto Tabernáculo general, de y el sábado de los adoración, ¿no? jóvenes y el domingo así. Entonces casi toda la semana estaba en la iglesia. Y obviamente quería aprender, o sea, una anécdota. Yo siempre he sido que necesito saber las cosas antes de hablar. No puedo hablar nomás porque me lo contaron y les digo, necesito saber la base. Y cuando yo me convertí tenía 15 años. Y es una anécdota que a lo mejor te da risa, pero en una clase de jóvenes, ya ves que de cuando en cuando participan los jóvenes y participan los niños. Y pues, bueno, Sí. tocaba participar los jóvenes y decían, vamos a hablar de lo que hemos aprendido y nos va a tocar hablar de esta lección. Entonces a mí me dijeron, ¿tú nos puedes ayudar a participar? Yo tenía como 3 meses apenas en la iglesia. Y le digo, no, pues sí, ¿verdad? Dice, bueno, tú di esta frase, que Dios, y si no hacemos lo que dice, nos va a pasar como lo que le pasó a Job. Yo no sabía ni quién era Job, no sabía qué le había pasado a Job, y me paniqué porque en 5 minutos tenía que decirle a la gente que si no hacíamos lo que decía nos iba a pasar como Job, y no sabía qué le había pasado a Job. Entonces empecé a preguntarle, digo, pero dime qué le pasó a Job. No, tú nomás di eso. No, yo necesito saber qué le pasó a Job. O sea, no puedo yo decir, es que si no obedecemos a Dios nos va a pasar como lo que le pasó a Job. No sabía de la historia de Job, no sabía de desobediencia, no sabía nada. Entonces me puse bien nervioso porque no iba a hablar. Pensando en qué hospital estaba ese chavo, qué le había pasado, lo ¿Y sabes atropelló qué un pensaba? camión. Yo decía, y luego si alguien me pregunta qué le pasó a Job, ¿qué le voy a decir? O sea, entonces obviamente no sabes cómo funcionaba esto, que pues pasas y dices un texto, lo que sea, y ya nadie te hace preguntas, nadie te dice nada, ¿no? Pero me entró el pánico por esa cuestión. Entonces siempre, lo que quiero decir es que siempre tuve el deseo de saber más de lo que me enseñaban, de tratar de entender, y tenía comentarios bíblicos, y tenía que la Biblia de estudio de Arcoíris, la Biblia Thompson, y que Biblia nueva que salía, ahí estaba comprándola para tratar de ver y cuál tal cosa que me decían. Y entré al instituto y entraba a estudiar, pero siempre era un pensamiento circular, nada más. O sea, lo que Dios dijo, porque Dios lo dijo. Entonces, ¿cómo sabes esto? Porque está en la Biblia. ¿Y por qué en la Biblia? Pues porque Dios lo dijo. Y de ahí no salía, ¿verdad? Ya cuando entonces empiezo a estudiar la historia, empiezo a estudiar todas las civilizaciones antiguas, entonces ya me doy cuenta de muchas cosas que explicaban muchas de las cosas, muchas de las preguntas que tenían. Y las inconsistencias y dentro de las narraciones, las contradicciones, que en realidad es un libro que fue escrito por el hombre y que narra la vida del hombre a la sombra de un Dios que ellos creían, ¿no? Entonces toma otro nivel y toma otra dimensión, y puedo comprender muchas más de las cosas que están escritas. Y por eso yo no tengo reparo en decir que voy a analizar
esto que me dice el autor y lo voy a analizar y voy a pesar las evidencias, sus argumentos, su defensa de los argumentos, y si me convencen, pues me quedo con ellos. O sea, ¿por qué? Porque estoy de acuerdo en lo que él está postulando. Y ahí es cuando uno empieza a aprender. Cuando estás dispuesto a decir, ok, esto que yo creía, no, agarro esto que me están diciendo y pienso que por mi deducción, por mi raciocinio y por que me convence lo que está diciendo, las evidencias históricas, arqueológicas, etcétera, etcétera, creo que está en lo correcto. Y empieza. Y sigues leyendo y te encuentras otra postura diferente y cambias tu postura porque okay, ya sé esto, pero esto no lo había considerado y este autor está tocando aspectos que no había considerado, entonces ahora voy con esto, ¿no? Y es la única manera en que empiezas a aprender. Si no, lo único que haces es repetir como un lorito de memoria lo que te han enseñado, ¿verdad? Y otra vez no lo digo con el afán de ofender a nadie. Todos tenemos un proceso y el proceso por el que cada quien pasa es individual. O sea, yo no puedo convencer pero a siempre nadie. animando a la gente a indagar, a investigar. Claro, esa es la idea, o sea, esa es la intención por darle los libros para que no nomás, inclusive no me crean a mí, vayan y leanlo. Y cuando lo lean, dije, sí, es que de aquí dijo esto, sí, entonces sí, sí está bien argumentado se sostiene lo que él dijo porque aquí está en el libro, ¿verdad? Porque este autor, que es un investigador de renombre, lo dice. Entonces, la idea es que vayan y lean, vayan y pregunten. Al que nada más le interesa, a ver, dime qué es exactamente igual que el que va los domingos a ir al sermón, nomás por cumplir. El que no estudia, el que no lee, el que no le interesa poner tiempo, pues va a tener el mismo beneficio que aquella persona que va los domingos a escuchar un sermón. Nada más lo va a escuchar y le va a entrar por una oreja y le va a salir por la otra. No le va a traer ningún beneficio, no le va a traer ningún crecimiento. En el sentido, cuando vas a la iglesia, es un crecimiento en el sentido espiritual. En ese sentido, aquí es un crecimiento en el sentido crítico, ¿verdad? En el sentido de conocimiento crítico. Entonces, si no invierten en tiempos en leer, si nomás ven el video, pues es como cuando nomás escuchas la predicación del domingo, ¿no? Alguien va a repetir más adelante lo que yo dije sin siquiera haberlo constatado, sin siquiera haberlo verificado, y nomás porque yo lo dije, lo oyó y lo va a repetir. Igual que la persona que cuando escucha el domingo el sermón va y después repite el versículo que le enseñaron, que yo dije decir, ¿no? Entonces, ahora, por ser, tú compartes este libro entregando esta postura de que Sara pudo haber sido esta sacerdotisa sumeria. Ahora la idea es investigar cómo era el sacerdocio femenino en Sumer. Hay harto material. Demasiado, y te vas a topar en el estudio, te vas a topar con todas las sacerdotisas de las civilizaciones antiguas y los rituales ¿cómo se llama? Para traer la cosecha y lo que se hace en el templo, y de ahí te va a llevar a los rituales sexuales dentro del templo, y después vas a poder entender por qué se habla de que los hijos de Eli tenían relaciones con las mujeres en el templo, y etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa te va llevando al otro y vas a poder entender y ampliar tu conocimiento y dices, por esto decía esto, ¿no? Entonces después se hace diferente la lectura de la Biblia, claro, ya teniendo todos estos antecedentes. Sí, porque ahora no solamente es la parte confesional en el cual dices, ok, tiene un trasfondo moral, un trasfondo espiritual, el cual me quiere enseñar, pero también habla de un periodo histórico que quiero conocer más. Claro. Bueno, entonces, hasta acá llegamos, seguimos con una vigilia. Sí. De por sí nos extendemos mucho, pero es interesante porque pienso que la gente, los que realmente siguen, porque les interesa. Es igual, habrá muchos cuando empiezas a estudiar una carrera, pues entran un chorro de gente. Yo, por ejemplo, cuando yo entré a estudiar ingeniería, éramos 480, yo era el número 484, y mire que soy los últimos porque me pidió Zambrano, la letra Z es la última. Pero cuando me gradué de mi generación, nos graduamos 7, nada más. De esos 484 se convirtieron en 7. Entonces sucede ¿por qué? Porque pues, al fin, a lo largo del camino, pues hay muchos que se cambian de carrera, no les interesa, claro, se van y no siguen, pero el que realmente les interesa terminan. Algunos se retrasan y terminan. Al fin eso después será salvo. Sí, a dar cuenta lo que dice. Pero bueno, aquí es igual. El que realmente le interesa, pues va a seguir con las lecciones. El que no, pues igual. Claro. Y en realidad no importa tanto el número de vistas, sino
¿cuántas de esas personas que los ven le va a llamar la atención y van a comenzar a investigar por su cuenta? Y van a querer estas 24 lecciones, el material, y ellos van a seguir sus propias investigaciones ¿Sí? a raíz de estos temas que tú tocas. Así es, porque te digo, o sea, no se trata nomás de escuchar las lecciones y ya con eso ya repito lo que ya, esta persona dijo que Moisés era egipcio en lugar de israelita y con eso me quedo. No, pues investíguenlo. Investiga que la raíz del nombre de Moisés coincide con Ramsés, coincide con chorro de nombres de faraones, MSS en egipcio, y de ahí y te saca toda la genealogía. Entonces vas formando una idea tuya, un criterio propio que lo basas en tu investigación, ¿verdad? Entonces yo puedo decir una cosa y tú nomás la repites por sí, pues no estás ganando nada. Y la idea aquí es que al que lo vea gane por lo menos el interés de estudiar. ¿Ah? Exactamente. Entonces, ¿ahora nos despedimos? Así es, y nos vemos la próxima lección para continuar con la historia de los patriarcas. Isaac y Rebeca. ¿Okay? Ajá. Bueno, agradecemos a los amigos que siguen estos videos cada semana. Y bueno, para que nos sigan apoyando, compartiendo y dejando sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas.